Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. La reforma va a caer. CENTE analiza boicot. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación definirá este sábado la respuesta a los planteamientos del gobierno federal y las acciones a seguir en sus reclamos, incluida la posibilidad de movilizarse el domingo para boicotear la elección judicial. Dan ADN y siguen buscando. Familiares de los músicos del grupo fugitivo de Reynosa proporcionaron muestras de ADN para confrontarlas con cuerpos encontrados por la Fiscalía Estatal. Uno de los familiares detalló en entrevista lo poco que saben hasta ahora. Debut y despedida. Elon Musk dejó su cargo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos. Regresará a hacerse cargo al 100 de sus empresas, pero seguirá teniendo acceso privilegiado a Donald Trump, que hoy amenazó con subir al doble los aranceles al acero. Y creció tanto que hasta tenemos el ciclista número 1 del mundo en Ensenada, Isaac del Toro. Primer entrenador. Conversamos con José Ascensión Acevedo, primer entrenador del ciclista mexicano Isaac del Toro, que este fin de semana concluye su extraordinaria participación en el Giro de Italia. Buenas noches. A su estilo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, intenta extorsionar al gobierno federal. O cumple sus demandas o se moviliza el domingo para boicotear la elección judicial. Ya dijeron que no se van a ir de la Ciudad de México con las manos vacías. Mañana sábado definirán las acciones a seguir y si entre ellas está el boicot electoral. Pedro Domínguez nos cuenta. Mentira, mentira, la misma porquería. No, que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Va a caer, la reforma va a caer. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación someterá consulta este sábado si saldrá o no a las calles el próximo domingo, día de la elección judicial en todo el país. Con respecto a lo del 1 de junio, nuestra Asamblea Nacional Representativa el día de ayer determinó que se va a proceso de consulta de las bases y será el día de mañana cuando definamos ese punto. Todavía ahorita no tenemos ninguna resolución al respecto. A las 10 de la mañana celebrarán una Asamblea Nacional en la Ciudad de México para decidir también si aceptan o rechazan la propuesta de 5 puntos presentada por el gobierno federal. Decirles que no aplacen más esa respuesta, que el magisterio, si su apuesta es al cansancio, se equivocan, que el magisterio no se va a cansar, que al contrario, se renuevan los bríos de las secciones que están participando con su respuesta hasta el momento negativa. Desde hace 16 días, la CENTE no ha parado las protestas y movilizaciones, sobre todo en la capital. ¡Región de la Cañada! ¡Región de la Justa! ¡En pie de lucha! Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. ¡Va a caer, va a caer! ¡La reforma va a caer! Este viernes hubo 2 marchas simultáneas, la primera desde el Metro Normal y la segunda desde el Ángel de la Independencia, ambas rumbo a la Glorieta del Caballito. Ahí volvieron a calificar como insuficientes los ofrecimientos del gobierno para terminar con el paro y lanzaron esta advertencia. Nosotros durante 16 días hemos estado día y noche resistiendo la lluvia, el viento que no detienen a este movimiento. No se equivoque, presidenta, que piense que nos vamos a ir con las manos vacías. Esto es insuficiente, es insatisfactorio y es demagógico. Sin embargo, nosotros no vamos a definir si aceptamos o no, son las bases movilizadas. En diferentes entidades del país, la CENTE también salió a las calles. En Michoacán, marchó con la amenaza de intensificar sus protestas de no obtener una respuesta. En Zacatecas paralizó la ciudad para exigir más diálogo. Y en Oaxaca, maestros advirtieron no permitirán instalar en las escuelas casillas para la elección judicial. Para Milenio Noticias, Pedro Domínguez.
Como escuchábamos, los maestros de la CENTE en Oaxaca ya dieron muestras, una probadita de lo que podría ser ese boicot de la elección judicial. 8 casillas no se instalarán dentro de escuelas públicas en la costa del estado porque directores de los planteles que son miembros de la CENTE dijeron que no van a prestar las instalaciones como si fueran suyas. Las escuelas no son de los directores, no son de los maestros. Las escuelas son de la ciudadanía, donde van los alumnos que no han tenido clases las últimas 2 semanas por su culpa, por su movilización en la Ciudad de México. Bueno, los directores ya dijeron, no las prestamos para la elección judicial. El vocal ejecutivo del INE en el puerto de Puerto Escondido, Oaxaca, dijo que las autoridades municipales ya les dieron una solución. Instalarán las casillas afuera de los planteles con carpas o con lonas. Además, reforzarán la vigilancia con la policía municipal para evitar incidentes. La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que la CENTE no intentará boicotear la jornada electoral. Dijo que de hacerlo se afecta el derecho del pueblo. Ellos manifestaron públicamente que no iban a boicotear la elección del domingo. Esperemos que no, porque pues estarían actuando contra la libertad del pueblo de México para poder decidir el Poder Judicial. Entonces, esperemos que no y que consulten esta propuesta, que la verdad es un esfuerzo extraordinario que se está haciendo. Y lo estamos haciendo porque creemos en los maestros y en las maestras. Creemos en la educación pública. ¿Ya listos para el domingo? ¿Listas? ¿Quién va a votar? Entonces aprovecho para decir, a votar todos el domingo. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, se fue contra el Poder Judicial actual, del que ella forma parte. Ante observadores internacionales dijo que el proceso de organización de la elección judicial fue complejo por jueces incompetentes, así les llamó, que quisieron detener los trabajos de las autoridades electorales y lamentó las críticas que hubo a las decisiones del tribunal que ella encabeza. Hubo intentos, y digo intentos porque el Tribunal Electoral tuvo que asumir como nunca y con toda firmeza la defensa de su autonomía e independencia. Hubo jueces incompetentes que con amparos intentaron detener el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hubo órdenes de jueces incompetentes que le ordenaban al Tribunal Electoral que le enviáramos los juicios y los medios de impugnación que teníamos con motivo de este proceso electoral para resolverlos ellos. El Tribunal Electoral actuó con apego a la Constitución. En contraste, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales pidió suspender la elección judicial en respuesta a supuestas medidas de protección que ya fueron emitidas, según esta asociación, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En este comunicado se informa que el Comité de la ONU admitió la comunicación presentada por la Asociación de Jueces sobre violaciones a derechos humanos de los juzgadores y afectaciones a la independencia judicial. Diversas organizaciones civiles que conforman la Marea Rosa están registrando ciudadanos para ir a vigilar las elecciones del domingo. Lo llaman Brigada Antimapaches. Se encargarán de documentar, evidenciar y denunciar las diversas prácticas que pudieran calificarse como fraudulentas, entre ellas el uso de acordeones. Por cierto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE inició 3 nuevos procedimientos sancionadores contra páginas de Internet en las que se siguen difundiendo estas listas. Ordenó que se suspendan los portales. Repasemos lo que será la jornada electoral del domingo, la primera vez que elegiremos jueces, magistrados y ministros. Las casillas abrirán, como en cada elección, 8 en punto de la mañana, cerrarán a las 6 de la tarde, pero si aún hay fila, seguirá entrando la gente a votar. Pueden consultar dónde les toca votar en este sitio web, se los presentamos en pantalla, pero además ahí está el código QR, lo pueden escanear y entrar a este sitio. Esta ocasión no habrá resultados de conteo rápidos ni programa de resultados preliminares avanzando la noche de la elección. En su lugar, desde esa misma noche, la noche del domingo, el INE comenzará el cómputo de cómputos distritales, el conteo a través de los cómputos distritales. De hecho, transmitirán en vivo esos cómputos. A las 11 de la noche, la consejera presidenta Guadalupe Tadei dará un mensaje en el que hará un corte sobre cómo va el conteo de los votos y la participación ciudadana. ¿Qué porcentaje del padrón electoral
cual participó, nos podrá adelantar eso el domingo en la noche. Después, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene programado un mensaje a la nación una vez que ya se haya pronunciado la presidenta del INE. Un mensaje que, por cierto, será en cadena nacional, es decir, será transmitido en todos los canales del país. Y a diferencia de otros años, no habrá resultados de posibles candidaturas ganadoras la noche de la elección, como le decía, sino hasta el 2 de junio. Ahí sabremos, por lo menos, eso se tiene programado, que sepamos quiénes integrarán la Suprema Corte de Justicia. Son 9 los ministros que le integrarán, 5 mujeres y 4 hombres. Durante los días siguientes se harán públicos más resultados de los otros cargos que estarán en disputa. A unas horas de esta elección ya hay varias renuncias de funcionarios de casilla, al menos en 2 entidades. Ha ocurrido en Michoacán, especialmente en los municipios de Tuzantla y Zitácuaro. No se van a instalar 4 casillas ahí debido a la inseguridad. El otro estado con renuncias es Chiapas, donde renunciaron 6,000 funcionarios por motivos personales, lo que representa la 4ª parte del total de funcionarios en la entidad. De acuerdo con las autoridades electorales chiapanecas, todos los puestos ya fueron sustituidos, pero lo que muestra es que estos funcionarios pues tenían cierto miedo o tuvieron alguna presión. Información de última hora, me enlazo con Miguel Sarmiento, está al exterior de la Torre Latinoamericana, uno de los edificios más emblemáticos de la capital del país, donde se reporta movilización por motivos de protección civil. ¿Qué pasa por allá, Miguel? Buenas noches. Así es, Alejandro Domínguez, muy buenas noches. Servicios de emergencia al interior de la Torre Latinoamericana, como ya lo señalabas, bueno, se habla de bomberos y protección civil, quienes han arribado hasta este punto tras el reporte de personas atrapadas en uno de los elevadores de este inmueble emblemático. Lo que no ha indicado Alejandro Domínguez es en qué zona o en qué piso se encuentran, están verificando. También hay que señalar o informar es que de toda la línea de elevadores que cuenta esta Torre Latinoamericana, bueno, indicarte que ya están realizando el desalojo de todos aquellos turistas o asistentes a este inmueble. Ahí lo podemos ver en las imágenes de Leonardo Sánchez, pero pues estamos en este caso pues atentos a la información que nos den las autoridades, sobre todo si es que sí están atrapados y también cuántas personas en este caso. Así es que estaremos atentos, reiterar, bomberos de la Ciudad de México, elementos de protección civil al interior del inmueble, quienes están verificando, y también recalcar y señalar que todos aquellos asistentes, ya sea a los restaurantes o en este caso al mirador, bueno, pues ya los están desalojando paulatinamente. Es parte de lo que se está registrando al interior de la Torre Latinoamericana. Recordarás que pues estamos hablando que son 44 pisos, tiene una altura de un poco más de 180 metros de largo. Así es que vamos a estar atentos a todo lo que se esté desarrollando y sobre todo a la información que nos proporcionen las autoridades respecto pues a esta alerta al interior de la Torre Latinoamericana. Estamos atentos entonces si se confirma o no que hay personas atrapadas, y una vez que puedan salir de ahí estaremos en contacto contigo en este o en los siguientes espacios de Milenio Noticias. Muchísimas gracias, Miguel. Así será, Alejandro Domínguez. Buenas noches. Gracias a Miguel Sarmiento. Las negociaciones de los Chapitos con la justicia estadounidense están avanzando. En el caso de Joaquín Guzmán López, alias El Güero, su audiencia de seguimiento fue aplazada por la jueza Sharon Johnson para el 15 de julio a las 11 de la mañana en la Corte Federal de Chicago, Illinois. Él ya logró un acuerdo de culpabilidad esta semana que le permitió alejarse de una eventual pena de muerte. Al menos la Fiscalía ya retiró esa petición, pero en sus negociaciones con la Fiscalía también está la posibilidad de convertirse en testigo colaborador. Tiene a su favor haber participado en la entrega del ex líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, un hecho que dividió a ese grupo criminal que generó la disputa actual en Sinaloa. Solo 6 días antes de la audiencia de El Güero, su hermano Ovidio se presentará ante la misma jueza, la misma corte, para formalizar el acuerdo de culpabilidad en su contra. Días antes de darse a conocer la fecha de su audiencia, también se supo que la madre de Joaquín Guzmán y de Ovidio, Griselda López, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, o por lo menos fue para allá, junto a otros 16 de sus familiares, el 12 de mayo, y habría ya obtenido refugio. Ahí le esperaban agentes del FBI para garantizar que su seguridad. Aunque esa medida causó polémica, el Gabinete de Seguridad informó que ninguna de estas personas tiene procedimientos abiertos en México ni en Estados Unidos. Al igual que sus hermanos mayores, los Guzmán López se enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, incluido tráfico de fentanilo y lavado de dinero. Los acuerdos con la Fiscalía de Estados Unidos permitirían que les quiten algunos de estos cargos, les reduzcan la pena y que su familia
reciba protección, como vimos que ya ocurrió. En Tamaulipas, familiares de los 5 integrantes del grupo fugitivo de Reynosa que desaparecieron el domingo acudieron a la Fiscalía para dejar muestras de ADN con las que harán las confrontas genéticas para tener certeza de que los 5 cuerpos que fueron localizados en Reynosa pertenecen a los músicos o descartarlo. Las familias se reunieron por la mañana con personal de investigación. Al salir aseguraron que no pararán la búsqueda de sus familiares hasta que haya pruebas certeras de que los integrantes del grupo fueron asesinados. Sobre este tema, mi compañero Emil Castañeda platicó con Juan Rodríguez, familiar de Nemesio Antonio Durán Rodríguez, uno de los integrantes del grupo fugitivo que están desaparecidos. Informó que a más de 24 horas de que el fiscal Irving Barrios anunció el hallazgo de los cuerpos que presuntamente pertenecen a los músicos, no les han presentado una sola prueba a las familias de que efectivamente se trate de ellos. Tampoco han podido ser identificados en un reconocimiento visual, físico, porque los cuerpos encontrados están calcinados. El día que se dio el informe que habían encontrado los cuerpos calcinados y que decían que eran ellos, la fiscalía no tenía ninguna prueba de ADN de ningún familiar. Entonces no tenían cómo respaldar lo que estaban diciendo, ¿verdad? Apenas hasta ayer en la noche tuvieron la primera muestra de uno de los familiares. Hasta el momento lo único que dicen es que encontraron los cuerpos. Ellos dieron la rueda de prensa y dijeron que eran los del grupo y no tenían ADN. ¿Cómo iban a comprobarlo? Si estaban calcinados. Lo que sí les pediríamos es que pongan atención, o sea, que no sé si sea un regaño, no sé, una investigación. ¿Por qué se dice que sí y después se dice que no? O sea, ¿por qué el tema de mentir? O sea, que esto tiene un trasfondo que no lo sabemos. Y al final de cuentas, pues tener a nuestro primo de regreso, de cualquier manera. En la Ciudad de México, autoridades reportaron la desaparición de 3 abogados que habían acudido a realizar una diligencia al Reclusorio Oriente el pasado miércoles. Se trata de Ana Isabel Ruiz, 42 años, Raciel Rafael Ruiz, de 30, y Óscar Reyes Gómez, de 51. De acuerdo con sus fichas de búsqueda, los 3 se encontraban juntos en el momento en que desaparecieron en calles de la alcaldía Iztapalapa. Los 3 abogados han estado relacionados con los casos de presuntos criminales de alto perfil, entre los que se encuentra Roberto Mollado Esparza, el Betito, líder y fundador de la Unión Tepito, así como de Lenin Canchola, líder del grupo criminal Los Malcriados 3AD. Ellos son los abogados que estarían desaparecidos. Sus fichas de búsqueda ya fueron distribuidas, mientras que los personajes de abajo son los presuntos criminales que están en procesos y que estas personas los estaban representando judicialmente al momento de su desaparición. En la Ciudad de México, autoridades de la capital y fuerzas federales desalojaron un multiforo. El multiforo cultural Alicia está en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizaba un concierto del cantante español Fermín Muguruza. El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, confirmó este espacio que las autoridades locales acudieron al lugar debido a una denuncia ciudadana. De hecho, la denuncia la recibieron primero elementos de la Guardia Nacional que estaban realizando un operativo cerca. Al mismo tiempo, había este operativo cerca del lugar. Y entonces era un operativo interinstitucional, multi-institucional. Participaban varias corporaciones, incluidos elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. Por eso la presencia del Ejército ahí al exterior del mismo. Acuden todos, revisan con el dueño del establecimiento y resultó que tenía personas de más. Había hasta 700 personas aproximadamente, por eso lo deciden desalojar y termina todo ya. Hace una hora aproximadamente todo ya estaba en calma y el inmueble desalojado. Luego de la confrontación de ayer entre vecinos de la calle Peralvillo 75 con la policía de la Ciudad de México por las instalaciones de una escuela y clínica homeopática, ahí se busca instalar un refugio para migrantes. Pues hoy el secretario de Gobierno, César Cravioto, señaló que los manifestantes se quieren aprovechar de una diferencia al interior de esa escuela, por lo que buscará demostrar que ya fueron denunciados hace unos meses por esta causa y que han estado en eventos con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Dijo el secretario de Gobierno, César Cravioto, que se está politizando el caso y así los señalamientos que hizo. De que tanto en la manifestación que encabezó la alcaldesa como en el evento de ayer, estuvo gente que ya había tomado ese edificio, que ya había hecho despojo y que ya hay denuncias de ese despojo ante la Fiscalía y ante la propia alcaldía.
¿Quiénes son esas personas? Pues gente que se quiso aprovechar de una diferencia que había al interior de esta institución de asistencia privada. Lo primero que estamos haciendo, insisto, es revisar la situación de los estructural de los edificios y después ya hablaremos de si se hace o no hay una. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, le respondió en redes sociales diciendo que no es un tema personal, sino la voz de los vecinos, esta disputa del predio del Peralvillo 75. Por eso lo precisa así. Agradeció además que haya dicho que todavía no han decidido qué hacer en el inmueble, sobre ese refugio en particular que era el interés o la primera intención. Agregó que todavía están a tiempo de corregir ese error. Por su parte, la diputada Mónica Sandoval, quien con un grupo de vecinos ingresó ayer a esas instalaciones, ha denunciado en diferentes espacios que hoy se encuentra recibiendo atención médica por los golpes que recibió cuando fueron desalojados del inmueble. Habitantes de Yogotán, Tabasco, bloquearon por más de 24 horas el paso de la carretera Villahermosa Frontera en el entronque de Tamulté de las Sábanas, porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador, eso dijeron, les prometió hace 5 años construirles una subestación eléctrica y que no solo no lo hizo, sino que se quedaron temporalmente sin luz. Los pobladores lograron dialogar con autoridades que se comprometieron a resolver esta demanda, instalar una subestación eléctrica. Agradecieron esa respuesta, reabrieron el paso vehicular hasta que se reactivó la luz. Personal de CFE trabajó para restablecer el servicio con el resguardo de la Guardia Nacional. Cabe destacar que los habitantes habían amenazado con boicotear la jornada electoral del domingo si no les cumplían sus demandas. Así fue como reabrieron la carretera. ¿Cómo avanza la tormenta tropical Alvin? Mantiene lluvias fuertes con descargas eléctricas en el occidente de México, en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, además de algunos chubascos en Baja California y Sinaloa. También registra rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Se pronostica que se va a ir debilitando de manera continua. Se espera que se convierta en remanente el próximo sábado, es decir, mañana, y se disipe por completo el domingo. Aquí en pantalla el código QR para que revisen cómo impactará en la zona donde viven. ProPublica, un medio muy importante en Estados Unidos, en colaboración con otros medios locales, dieron a conocer que el gobierno de Donald Trump sabe que la mayoría de los 238 migrantes que fueron enviados al centro de confinamiento del terrorismo, el CECOT de El Salvador, en marzo pasado, no están acusados de ningún crimen. De acuerdo con esta publicación, solo 32 personas fueron condenadas por crímenes en Estados Unidos por delitos no violentos como robos en tiendas o infracciones de tránsito. Apenas 6 migrantes recibieron condenas por crímenes violentos, 4 por agresión, 1 por secuestro y otro por posesión de armas. Pero más de 130 no tenían un solo cargo en Estados Unidos. Solo figuraban como infractores de leyes de migración. En reiteradas ocasiones, el gobierno de Trump ha dicho que son criminales de lo peor, pero hasta hoy siguen sin presentar una sola prueba de esos señalamientos. En este espacio pudimos conversar con las familias de 2 migrantes que se encuentran en el CECOT, enviados desde Estados Unidos. Coinciden que sus familiares fueron detenidos por tener simplemente un tatuaje, uno de ellos un tatuaje de una corona, que solo por eso los detuvieron y posteriormente fueron llevados al CECOT de El Salvador, centro del terrorismo, ¿sí?, donde están los que tienen cargos relacionados con terrorismo, porque allá los cargos como pertenecer a las pandillas son terrorismo. Bueno, estas personas que no pasaron por ese proceso están allá y esto es lo que dijeron sus familiares. Le pidieron que se quitara la camisa y entonces tenía en el pecho, él tenía tatuada una corona, así como la del Real Madrid. Ellos empezaron a señalarlo, los funcionarios lo señalaron diciéndole que estos tatuajes, de acuerdo a lo que dicen allá en Estados Unidos, identifican a la red criminal ahora llamada organización terrorista por Donald Trump, el Tren de Aragua, en los sistemas allá en los Estados Unidos, y se dieron cuenta, obviamente, que él no tenía ningún tipo de antecedente penal.
Viste que hace unos días unos congresistas de Estados Unidos hicieron una visita en el CECOP, hicieron un video en el interior del módulo en donde se encuentran los venezolanos y pues ahí lo pudimos ver. Fue, digamos, un sinsabor, porque fue por una parte una alegría de saber que está vivo, pero también una tristeza de verlo ahí y que nosotros no podemos hacer nada, porque legalmente pues él es un desaparecido, porque ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno de El Salvador, ninguno de los dos ha aceptado responsabilidad sobre la detención ni de él ni de ninguno de los otros migrantes. Él lo detiene en enero por una citación que le hizo Migración. Él se presentó y lo dejaron detenido. Él tiene un tatuaje en su pecho con una corona que está encima del nombre de su niña fallecida. Eso lo hizo él en representación de su hija. Es mi princesa, entonces le puso una coronita arriba. Esos fueron los únicos motivos que tiene mi sobrino para estar detenido allí. Él no es delincuente, él nunca ha estado preso, él no tiene ninguna falta ni siquiera en la comunidad para decir que fue detenido por alguna falta que él haya hecho. En forma de engaño, ¿verdad? Le dicen que lo van a deportar para Venezuela y lo que hacen es, cuando aterrizan, no sabemos dónde está. Hay un grupo que estamos en contacto con ellos y los abogados que se han dirigido allá a El Salvador representando a Venezuela, pero ellos no han tenido ningún acceso ni ninguna respuesta de qué ha pasado con nuestros familiares. Este viernes el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde para que el gobierno de Trump acabe con el programa Parole humanitario, mediante el cual personas originarias de Cuba, de Haití, Nicaragua, Venezuela recibieron residencia temporal y un permiso de trabajo en ese país. Esta decisión fue celebrada por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, que encabeza Kristi Noem. Consideró como un logro el poder retirar ese beneficio a más de 500,000 de migrantes de esos 4 países. Se menciona que ahora podrán reanudar la expulsión de migrantes que estuvieron bajo ese programa implementado por el expresidente Joe Biden. En el tema de aranceles, esta mañana desde la oficina Oval, el presidente Trump consideró que sin esta medida comercial su país estaría en peligro. Habló sobre un presunto acuerdo comercial que China rompió con Estados Unidos. Por la tarde desde Pensilvania anunció que aumentará los aranceles al acero. Están en 25% y los quiere al doble, al 50%. Por cierto, hoy el diario estadounidense The New York Times publicó una nota con motivo de la salida de Musk del gabinete de Trump, afirmando que el magnate consumió una serie de drogas mientras participaba en la campaña presidencial. El diario cita a personas familiarizadas con las actividades de Musk que afirman que consumía éxtasis, hongos y ketamina, una potente droga que incluso le estaba afectando la vejiga. The New York Times señaló que no está claro si Musk consumía drogas siendo funcionario y que la Casa Blanca no ha respondido si le pidió someterse a pruebas de detección de uso de drogas. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto para sancionar el uso de vehículos monstruo y la fabricación de armas con impresoras 3D. También se prevén sanciones para quienes usen servicios de mensajería para enviar armas dentro del país. Las multas llegan hasta los 113,000 pesos y las penas de prisión alcanzan 10 años. También se prevé que las personas que posean un arma de forma legal designen a alguien que la resguarde en caso de fallecimiento. Eso acá en México. Allá en Estados Unidos sigue el tema en la Corte Suprema sobre la demanda que presentó México contra las grandes armadoras de armas. Al respecto platiqué con León Castellanos Yankiewicz, este experto en Derecho Internacional, experto en el tráfico de armas y que ha dado seguimiento a esta demanda. Lo hemos platicado con él desde La Haya, allá en Países Bajos, y ahora nos presenta su análisis acá en México que estuvo esta semana. 2 demandas que corrieron por separado. El tema llegó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. ¿En qué va el asunto? ¿Qué se prevé? ¿Cuándo se podría resolver esto? Muchas gracias, Alejandro. En efecto, el asunto está ahorita pendiente ante la Corte Suprema. Los alegatos se presentaron hace unas semanas en la ciudad de Washington. Estuvo ahí el equipo de México con la Cancillería. Ahora la Corte está deliberando y debe de tener una opinión en las próximas semanas. Idealmente a finales de junio, principios de julio, y vamos a ver pues qué es lo que dice la Corte. La Corte puede decidir reenviar el caso a la Corte de Distrito para que se comience un juicio, ¿no? El juicio que México pide a las autoridades judiciales estadounidenses, o la Corte Suprema puede decidir
que México pues ya no tiene capacidad procesal de continuar con ese litigio en particular, que es el litigio de Boston, y tú mencionas también el segundo litigio de Arizona en contra de las tiendas de armas. Sí, ahora, ¿qué posibilidades tiene México de que esto siga, ¿no? Digamos, de que su petición sí se consiga, a pesar de lo que ya ha ocurrido, porque han habido varios obstáculos, ¿no? La demanda se ha intentado frenar en varias ocasiones, es decir, a México no le ha ido muy bien en el proceso, aunque creo que es un éxito ya que se presente la demanda y que lo estemos conversando, no solamente aquí, sino también en Estados Unidos. Pero ¿qué se requiere para que México sí logre el objetivo de que el juicio se dé y que el tema continúe? Es una excelente pregunta. Al final del día va a ser el criterio de los jueces el que va a decidir todo esto. Y obviamente es una corte que está dividida por líneas ideológicas, liberales y conservadores. Vimos en los alegatos que pues se dibujan ya, ¿no?, esas líneas en términos de las preferencias y de las preguntas que se hacen. Al final tenemos que esperar la sentencia. ¿Qué va a pasar? Lo que México tiene que probar es que hay un vínculo muy cercano entre la conducta de las demandadas, de las empresas que fabrican estas armas, y el daño que se configura aquí en México, Alejandro. Eso es lo que está pidiendo México, que se lleve a juicio. Ahora, la Suprema Corte está examinando un tema de procedimiento sobre la jurisdicción y la admisibilidad del caso. Lo que está en entredicho, según las demandadas, es que no hay mucha relación o conexión entre su conducta y la tragedia y la violencia de acá. No encuentran ese vínculo, aunque el arma pues haya salido de allá. Exactamente, porque dicen que hay demasiados pasos intermedios y demasiadas personas que están también cometiendo crímenes y utilizando esos productos de forma irresponsable. Me dices que en un mes más o menos se tendría que resolver esto. Así es. Así es, la Corte Suprema, un mes y medio, debería de estar dictando su sentencia. ¿Y qué va a pasar? Pues México puede continuar su juicio o el caso sería desechado. Y pase lo que pase, Alejandro, yo creo que lo que ha hecho este caso es poner el tema sobre la mesa, pero sobre todo tener varios efectos. El efecto que yo quiero comentar hoy contigo es el efecto disuasivo. Porque según un estudio que se publicó recientemente, hace una semana de hecho, en la Universidad en Estados Unidos de San Diego, el 83% del 500,000 de armas que están entrando a México año con año son vendidas o tienen su origen en pequeños comercios, o sea que son tiendas familiares, negocios familiares. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, negocios independientes que están contribuyendo a este flujo ilícito de armas. Y si vemos que en la Suprema Corte está el gobierno de México, ¿no?, lidiando con esto, pues ¿qué pequeña empresa va a querer estar gastando recursos, dinero, abogados por 5 años en las Cortes Federales para enfrentarse a un país, a un Estado soberano como es México? Porque decida lo que decida la Corte, México puede seguir presentando demandas. Absolutamente. Y en ese caso, pues estas personas, digamos, los señalados podrían ser estos comercios, que ya está evidenciado en este documento que no señalas. De ahí proviene el 83% de las armas que se trafican ilegalmente a México y que se terminan utilizando. Ya esa cadenita la tendría que demostrar el gobierno mexicano, que se terminan utilizando en el crimen organizado y en los hechos de violencia, ¿no? Exactamente, y es bien importante porque tenemos la segunda demanda justamente en contra de las tiendas y de los pequeños comercios, y esa demanda, Alejandro, está progresando. Esa es la de Arizona. La de Arizona, que ya se está yendo a juicio y ya se está intercambiando información. Entonces vemos que en la segunda, que ya progresa, tenemos la misma cadena de suministro que existe en la primera, ¿no? Y hay un efecto disuasivo que yo mencionaba que va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque ninguna empresa de ese tamaño, no estamos hablando de Google, no estamos hablando de Amazon, son empresas que tienen recursos limitados. Pausa, volvemos. Ya le hemos platicado desde hace algunos días lo que está generando Isaac del Toro, el ciclista mexicano, acaparando la atención de medios nacionales y extranjeros por su participación en el Giro de Italia, una de las competencias de ciclismo más importantes del mundo. Este año debutó en el certamen, mañana llegará a 11 fechas como líder, y aunque la pelea por el campeonato está cerrada, todo podría definirse mañana mismo si se mantiene por delante de sus más cercanos perseguidores, el ecuatoriano Richard Carapaz, el británico Simon Yates
Se espera una jornada complicada porque la fase número 20 es una etapa de montaña de alta exigencia. El domingo es la última etapa del Vaticano hacia el centro de Roma, conocida por ser una instancia que ya prácticamente se corre como un desfile y no influye tanto en la calificación. Por eso la importancia que tendrá ya mañana, que ya es hoy allá, ya es muy temprano, casi son las 7 de la mañana en Roma, en Italia, y pues estará presentando ya Isaac del Toro en la penúltima de las pruebas. Aunque hubo quien se sorprendió del desempeño del mexicano, lo cierto es que desde muy pequeño mostró un gran potencial. Al menos así lo había detectado José Ascensión Acevedo, su primer entrenador, con quien platicó mi compañero Said Betanzos. Le explicó la mentalidad que llevó Isaac del Toro a estar en la élite mundial del ciclismo. A los 8 años, Isaac del Toro Romero pisó por primera vez un podium como campeón de ciclismo en su natal Ensenada, Baja California. Recogía los primeros frutos de una historia de perseverancia. Ganó, de estarle macheteando, constantemente asistiendo a las carreras, él ganó primer lugar por primera vez. Y de ahí adelante fue imparable. Ahí ya se vio los frutos del desarrollo, ya ganar. Del Toro tenía 11 años cuando conoció a Chon Acevedo, quien además de reparar bicicletas, desde hace 20 años también entrena a menores en ciclismo de ruta. 3 veces a la semana, el jovencito asistía a las clases y recorridos con otros 33 menores. En un momento que dijo, me voy a dedicar a esto, le gustó y siguió. Pero te digo, a partir de que salió conmigo, pues ya empezó a asistir a Olimpiadas Nacionales, Campeonatos Nacionales. Isaac pedaleaba en los cerros del Cañón Doña Petra para agilizar sus movimientos. El Torito, como lo bautizaron, siempre iba contento y regresaba aún más motivado por quien fue su primer entrenador. La cuestión emocional es importantísima y a eso le atribuyo que un niño sea triunfalista o se desarrolle un buen ambiente, la cuestión emocional. Porque si a un niño le dices en forma negativa, te lo va a creer. Si lo apoya la cuestión motivacional, te lo va a creer y le va a echar más ganas. Una muestra es que el Torito, hoy de 21 años, aún lideraba hasta este viernes el Giro de Italia, emocionando a millones de mexicanos orgullosos de su esfuerzo. ¿Cómo de ese rinconcito olvidado, cómo germinó algo de nosotros los promotores? Y creció tanto que hasta tenemos el ciclista número 1 del mundo en Ensenada, Isaac del Toro. Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betanzos. Muchísimo éxito este fin de semana, Isaac del Toro. Por cierto, este fin de semana no se pierda toda la cobertura en todas las plataformas de Grupo Multimedios de la que es la primera elección judicial en la historia de México. Estaremos, por supuesto, informándole en ambas pantallas donde nos ven, Canal 6 y Milenio Televisión. Y el lunes tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.